viendo en el día de hoy lo que son los criterios de aceptación y rechazo. Cuando ustedes, como inspectores de calidad, van a aceptar un lote o a rechazarlo. Ustedes van a tener muchas opciones y sobre todo las principales opciones van a estar basadas en lo que son los defectos de la producción. Hay tres tipos de defectos principales que ustedes tienen que clasificarlo y ya en su empresa seguro debe haber una lista de cuáles son los defectos críticos, los mayores y los menores. Pero para los fines nuestros, a nivel general de la clase, vamos a mostrarle lo que son esos defectos. Primero, los criterios de aceptación y rechazo consiste en medir y decidir el rendimiento de un producto y servicio, si es aceptable o no. Los criterios utilizados pueden ser las especificaciones técnicas, como el nivel de tolerancia admitida de las partes, las cláusulas y condiciones contractuales o el rendimiento de un proceso o servicio. Vamos a comenzar por aquí. Vamos a comenzar con lo que es un defecto crítico. Un defecto crítico es cuando un producto o servicio no cumple con su característica inherente. Usted recuerda cuando definimos calidad hace algunas semanas, hablábamos de lo que era característica inherente, que decíamos que aquella que no lo define, pero que lo define como producto, servicio o proceso y que no puede faltar. Entonces, la característica inherente, si falta en un producto o servicio, entonces es un defecto llamado crítico. Ejemplo, hay dos ejemplos. Cuando son bienes, un defecto crítico es una silla que no tenga el asiento para que la persona se pueda sentar. Entonces, como ustedes ven esta silla, le falta donde sentarse. Entonces, es un defecto crítico porque simplemente su característica inherente para una silla es que tenga la capacidad de que las personas se puedan sentar sobre ella. Entonces, si no tiene el asiento, evidentemente no es una silla y entonces tiene un defecto llamado crítico. También tenemos por acá, ok. La otra parte es cuando hablamos de un defecto, pero ya defecto crítico, cuando hablamos de servicios, es la ausencia de servicio de Wi-Fi contratado por un cliente, por lo que no tiene Wi-Fi, tampoco acceso a utilizar el WhatsApp en sus celulares. Entonces, cuando un servicio como el telefónico le falla, que no tienen el Wi-Fi, definitivamente es un defecto crítico, porque usted compró un paquetico, vamos a decir así, para tener acceso a lo que es el Wi-Fi. Y si no tiene entonces la conexión, en definitiva, eso se convierte en un defecto llamado crítico. Entonces, vamos a ver, ya visto esa parte, vamos ahora a pensar en su empresa. Recuerden, nuevamente, defecto crítico es aquel que el producto o servicio no cumple con su característica inherente. En el caso de ustedes, como es un bien, en este caso no vamos a tomar en consideración la parte del servicio, solo parte de la parte del bien. Me gustaría saber entonces, ¿cuál de los defectos que se detectan en su empresa, en los productos que ustedes producen, es raro, ¿eh? Déjenme, me están oyendo, ¿me pueden copiar? ¿Alguien? Deja Sí, apagar mi cámara. Maestro, ahora sí lo escuchamos. Ahora sí. Voy a apagar mi cámara a ver si mejora la señal. Yo lo escucho, profesor, pero no puedo ver la pantalla. Ok. Ok.
Vamos entonces a ver, apagué mi cámara para que tenga mejor visión. Vamos con Nicolás. Nicolás, de su empresa, ¿cuál usted considera de sus productos es un defecto crítico? Sí, buenas tardes, buenas noches. Bueno, trabajando los breakers, que es lo que hacemos allá, pues yo he encontrado defecto crítico. Bueno, yo considero defecto crítico. Es cuando en el gire, el hueco que se predispone que va el coral, ¿verdad? Está desalineado con todos. O sea, está más para abajo o está más para arriba. Eso es en la fabricación del gire. Eso ya viene, es un defecto de fábrica. Yo considero que eso es un defecto crítico porque eso no tiene reparación, sino ya más que eliminarlo. Ok, Nicolás, en ese caso, el producto está inservible. Recuerda que debe ser Exactamente. una característica inherente, es lo que evita que cumpla con su característica inherente. Entonces, el producto no sirve. No. Perfectamente. Muy bien, gracias, Nicolás. Es Sí, una porque buena exposición. si encontramos ese efecto en una unidad ya totalmente ensamblada, ya completa, pues se procedería a esa pieza a desarmarla y cambiarle esa pieza y ponerle otra nueva. O sea, eso sería un defecto crítico. Perfecto, muy bien. A ver qué nos dice Gracias. entonces por aquí Rosana Félix. Hola, buenas, ¿me escuchan? Sí, Bueno, en la línea en la que yo trabajo, la empresa brinda servicio a las demás líneas, pero los productos que llegan, uno lo tiene que trabajar. O sea, un defecto crítico que pueden tener algunas piezas es el sobrematerial. Me explico. Hay piezas que vienen con orificios que tienen obligatoriamente que ser abiertos en la línea. Por ende, si hay una base que tiene alguno de esos orificios tapados, o sea, a tal punto que no se puede destapar por ninguna circunstancia, entonces eso es un defecto crítico porque no se puede utilizar la base. ok, pero una cosa, ¿el producto funciona o no funciona? No funciona así. Entonces es un defecto crítico. Muy bien, muchas gracias, Rosana. Vamos con David Constanza. David, dígame por favor el ejemplo que usted tiene. Es decir, que el fusible no dispare. Ajá. Están en el área de fusible, que el fusible no dispare. Muy bien, pues si no dispara, evidentemente la función principal de un fusible es que dispare a cierto voltaje. Y si no dispara a cierto voltaje, en ese caso, es un defecto crítico, que no se puede utilizar eso. Muy bien, muchas gracias. Como ustedes vieron, tenemos diferentes. Ya tenemos también a Carlos Zavala. Dígame, Carlos. ¿Me escucha, profe? Ahora sí, dígame. Bueno, profesor, una de los defectos críticos de los breakers que fabricamos es también la falta de coral, que la falta de coral es donde van insertados los cables para enviar la electricidad a los circuitos. Un defecto crítico es eso, falta de coral, porque ya sin eso ya no es posible hacer la conexión del cable. O sea que el producto no funciona. No, no se le puede usar así. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con Nicolás. ¿Quiere decir algo diferente? No, disculpe, se me quedó arriba la Ah, mano. perfecto. Vamos entonces ahora con Ricardo Báez. Profesor, un defecto crítico también es cuando, por ejemplo, en una línea de ensamble se arma una pieza con incorrecta, por ejemplo, una base de un breaker con un estilo de un breaker con una base incorrecta. Esa es una operación crítica, porque esa pieza yo como rigor tengo que desarmarla porque no se puede convertir en otro tipo de breaker. Ok, pero la pregunta viene, Ricardo. ¿El producto funciona o no funciona con otra base? ¿Pudiera funcionar? Pudiera funcionar, pero no es lo Si correcto. pudiera, si pudiera funcionar, no es crítico.
Para que tenga una idea, ¿verdad? Recuerda, característica inherente. Si funciona por alguna razón, aunque sea de forma defectuosa, el defecto todavía no es crítico. Así que tranquilo ahí, que llegará la oportunidad que tú vas a poner ese mismo ejemplo en otra parte. Vamos con Jeremías Guerrero. Dígame, Jeremías. Bien, profe. Allá en la empresa, en mi línea se bajan dos tipos de breaker. Es uno Legacy y uno PD2. Sucede que a Legacy, cuando el label lo trae medio roto, se le puede cambiar. Pero hay ocasiones que al breaker PD2, cuando baja medio roto, no se le puede cambiar. O sea que es una situación crítica y el breaker se tiene que desmantelar. Ok, pero oye, pregunta. ¿El breaker funciona? ¿Sí o no? Con el label. Sí, Entonces no es crítico. Si el breaker funciona, aunque sea con defectos, el problema no es crítico. Es crítico para quizá, tú lo ves así, en tu organización, pero a nivel de definición, no es un defecto crítico porque todavía cumple con su característica inherente. Vamos con Juan Miguel. Buenas noches, profe. Buenas noches. Los muchachos han comentado sobre las diferentes situaciones, pero en lo que se basa en la línea. Por ejemplo, en lo que es almacén en sí, tenemos, por ejemplo, ese tipo de situaciones a veces con lo que es los montacargas, que, por ejemplo, una empresa nos suplió a nosotros un montacarga para brindar un servicio y cuando vino, por ejemplo, la batería vino defectuosa, cosa de que el montacarga prende y se apaga. No sé si aplica en este caso, yo creo que sí, porque inmediatamente usted lo prenda, si no se llegó a mover el montacarga, no sirve. En el caso de ustedes no aplica porque ustedes no fabrican montacargas. Solo hablamos de los productos. Nada más aplica cuando nosotros fabricamos. Exactamente. En el caso de ustedes, solo cuando ustedes son responsables de la fabricación. Si ustedes fabricaran el montacarga, ahí está bien. Ah, sí, somos responsables. Pero en el caso de ustedes no fabrican montacargas ni baterías. Bien. Vamos con Rosalba Puello. Adelante, Rosalba, toma su micrófono. Cuando se desprende una pieza dentro de un breaker que hay que desmantelar, o sea, la orden completa para revisarlo todo. Ok, pero cuando se desprende una pieza, ¿el breaker sigue funcionando o pudiera funcionar sin esa pieza? No, profe. Entonces, si No no funciona. si no funciona, entonces es un defecto crítico. Perfectamente, muy bien. Vamos con Rubén Alcántara. Cuando hay una pieza que es más grande del diámetro que tiene que ser y se ensambla en el breaker no funciona. Si el breaker no funciona, es un defecto crítico. Muy bien, gracias, Rubén. Vamos con Edwin. Bueno, yo trabajo también en el almacén. Quiero saber si es un defecto crítico cuando se nos va el internet, que no podemos usar el sistema, que no podemos recibir las órdenes. Entonces se nos complica, creo que es un defecto crítico o no. No es un defecto crítico para sus operaciones, es un defecto muy crítico, muy malo. Pero estamos hablando del defecto crítico del producto que ustedes fabrican. En este caso, ustedes no tienen empresa como Claro o como Altiz que suplen el servicio, por tanto, no es parte de lo que ustedes pueden revisar. Bien, tenemos ahí lo que es defecto crítico. Vamos a ver ahora el otro defecto, que es el defecto mayor. El defecto mayor es cuando la condición encontrada en el producto que no coincida con la forma o función requeridas y que cause problemas de mercadeo o devoluciones para reembolso o reemplazo. Es el que causa que el producto no funcione de acuerdo al propósito para el cual fue producido. Entonces ahí precisamente no es un defecto crítico. ¿Por qué? Porque todavía la pieza funciona, pero con defectos. Una cosa que pueda funcionar con defectos. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de bienes
discrepancias de tamaño y peso. Es muy común encontrar discrepancias en las mediciones, algunas veces por milímetros, otras veces por centímetros. Por ejemplo, si usted compra una tubería de agua y le dicen, esta tubería tiene 20 pies y se lo venden como 20 pies, pero que usted lo pone en su casa y tiene 2 tramos o un tramo que tenga 20 pies. Si usted junta los 2 tubos, usted ve que le queda o le faltan 3 pies. Es un defecto mayor porque aunque el producto, la tubería per se, va a funcionar, o sea, va a llevar el agua de un lugar a otro, si no tiene la cantidad de metros, de milímetros que debería tener, entonces en ese caso es un defecto mayor, porque alguna gente lo que hacen es que dicen, mira, este producto lo voy a devolver a la ferretería porque no cumple con lo que yo lo compré. También puede ser que lo utilicen, pero la próxima vez que compren van a comprar de otra marca porque dicen que le están robando 2 pies por cada tubería. Entonces es un defecto mayor. Cuando hablamos de una empresa de servicio, fallas constantes en el servicio de la electricidad residencial. Fíjense bien esto, fallas constantes en el servicio de electricidad. En el efecto crítico que vimos anteriormente, vamos a un chip para atrás, cuando hablamos de efecto crítico, era ausencia de servicio de Wi-Fi. Una cosa es ausencia, miren ahí, ausencia, y otra cosa es, en el caso de un defecto mayor, fallas constantes. ¿Por qué? Si hay ausencia, es un defecto crítico. Si hay falla en el servicio, en este caso, es un defecto mayor, porque usted está pagando por un servicio que no está recibiendo. A ver, dígame, Rosana, un defecto mayor en su empresa, ¿cuál pudiera ser? En el caso de un breaker, los breakers precisamente están destinados para cuando haya una falla en la electricidad se disparen y no permita que bueno, la palabra se me fue. Bueno, que no falle, que no vaya a dañar algún equipo. Si se da el caso de que el breaker no se dispare a tiempo, eso sería una falla mayor. Bueno, anteriormente uno de sus compañeros dijo ese mismo caso y él lo catalogó como un defecto crítico. ¿Por qué? Porque simplemente la característica inherente, mira ahí, característica inherente de un breaker es que se dispare cuando llegue al voltaje. Entonces, si no cumple con su característica inherente, eso que usted citó es un defecto crítico, no un defecto mayor. O sea, yo digo no que no dispare, sino que no dispare a tiempo. Como suponer pueda ocurrir una falla y dispare después del tiempo requerido. No. Pero es que precisamente lo que debe hacer un breaker es disparar a tiempo. O sea, que dispare antes o después es un defecto crítico. Porque, por ejemplo, tú lo tengas un breaker de 240 voltios y se dispara a los 380. ¿Qué va a pasar? Todo lo que está adelante se va a dañar, todos los equipos. O al revés, si usted lo tiene de 240 o 220 y se dispara en 110, eso quiere decir que se le va a disparar, cada vez que usted conecte algo, se va a disparar y no le va a servir. Eso es un defecto en ese caso que es crítico. Vamos a ver qué dice Jimmy Dipre. Adelante, Jimmy. Un defecto mayor, ¿cuál sería? Sí, un defecto mayor yo pienso que sería algo que ocurrió allá con unos breakers, que allá el breaker se le hace un laseo. En el laseo le dice el voltaje del breaker, le dice su nombre, te dice todas las informaciones que requiere el cliente. ¿Qué sucede? Que una vez se hizo por error, se lasearon unos breakers con un laseo que no llevaban. Entonces, esos breakers se despacharon al suplidor. ¿Qué sucede? El cliente, perdón. ¿Qué sucede? Que luego que el cliente se percató de lo que sucedió, en la misma empresa se percató, tuvieron que mandar a revisar los breakers nuevamente porque el laseo que tenía no era lo que decía. Por ejemplo, el laseo decían que era de 400 el amperaje, cuando el breaker era de 600.
ahí es un defecto mayor porque el breaker sí funciona, pero no cumple con los requisitos que el cliente quiere, que son las instrucciones que te pide. Ok, bien, bien. Eso ya es un asunto quizás muy técnico para mí, pero lo que tú dices me parece que tiene toda su lógica. A ver qué nos dice Noemí Cruz. ¿Qué usted dice? Buenas noches. Maestro, yo diría que un defecto mayor en mi área donde yo trabajo sería, por ejemplo, los contactos que cuando uno los suelda, que queden un poquito más para atrás de donde debe de estar, porque eso tiene una guía para caer el contacto en un lugar específico. Entonces, si el contacto queda un poquitito más para atrás, cuando lo ensamblan el breaker completo, que lo llevan a hacerle la prueba requerida, para ver si cumple o no cumple, cuando cuando lo ponen como para darle la corriente que le dan, no llega, la corriente no le da al breaker porque el contacto está muy para atrás. ¿Comprende? Ok, pero el producto pudiera funcionar o no funciona. No, porque no funciona, porque no llega, no llega la corriente donde tiene que darle. O sea, el contacto está para atrás, no, el breaker no va a funcionar, porque ahí Entonces, exactamente que tienen que ponerle. Ajá. En ese caso, un defecto crítico. Recuerda, si no funciona, es crítico. Si funciona, aunque sea con defectos, ya es mayor. En este caso, usted mencionaste es defecto crítico. A ver qué nos dice Ismael. Dígame, Ismael, ejemplo de defecto mayor. Bueno, profesor, un defecto mayor para mí es, por ejemplo, yo era calibrador de breaker en producción, antes de material handler, y un defecto mayor es que uno como calibrador le pone unas bandas a unos breakers. Por ejemplo, no se podía pasar de 60 amperes, un ejemplo, a 80. Y que esa cantidad de breakers que yo produzco o producía, que eran 480, que esa cantidad, el empaque la bajaba, entonces se empacaban y que el material pack lo lleva a shipping, ¿verdad? Entonces, defecto mayor sería para mí que esos breakers se vayan con una menor calibración hacia el destino y que por ende allá lo pueden devolver, que eso puede producirme a mí hasta una cancelación. Ok, o sea, tú dices la mala identificación de los breakers, está bien producido y todo, pero lo identificaron mal, llegan hasta el cliente, el cliente puede decir, mira, esto no es lo que yo pedí. Ok, sí, exacto. Bien, también un defecto mayor. Muy bien, gracias. Vamos con David Constanza. Es la altura del bon o la dimensión del bon muy alta, muy funciona, pero está fuera de lo requerido, muy alto. Pero funciona el fusible normal, pero tiene una altura muy pequeña o la dimensión muy pequeña. ¿Y en qué afecta eso al cliente o al que compra el breaker? ¿Tiene algún tipo de implicación? No, porque sí, bueno, sí, porque muchas veces en el caso, allá no devolvieron no fusibles por ese caso, porque estaban llegando con la altura muy pequeña. Que, o sea, no eran los requerimientos que yo pedían. Perfectamente. Ahí, como dice precisamente, que puede causar problemas de mercadeo o devoluciones para reembolso. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora entonces con Rosalba. Adelante, Rosalba. Defecto mayor. Un defecto mayor es, por ejemplo, como al lado de mi estación, donde yo trabajo, construyeron unos bimetales con un chun que no llevaba, o sea, con otra pieza incorrecta. Y después que estaban en validación, tuvieron que devolverlo todo. Para poder calibrarlo, tendrían que crear otra banda. Entonces, lo que hicieron fue que lo desmantelaron todo y lo soldaron con la pieza correcta que llevaban. Ok, pero si no tuvieran esa pieza correcta, ¿el breaker como quiera funcionaba? Creándole otra banda, calibrándolo con otra banda. Está bien, pero oye, o sea, mi pregunta es, yo no sé mucho de esto. Mi pregunta es, si yo no le creo otra banda,
¿El breaker funcionaba o no funcionaba? Yo creo que no. Creo A que no, porque creer se va, a creer se va a la iglesia. Ah, A ver, perdón. ¿estás segura que no? ¿Tú piensas que no? ¿O no No, sabes? no, yo creo que no, porque, A creer se va a la o sea, iglesia. no, profe, no funcionaba, porque No funcionaba así. al calibrarlo con una banda incorrecta, puede que el breaker le explote. Ah, tú, ahora sí. En ese caso, es un defecto, en ese caso es crítico, porque si va a explotar, te va a crear entonces un problema ya interno en la empresa o fuera de la empresa, que es bastante feo eso. Gracias. Vamos con Jeremías Guerrero. Jeremías, ¿algún Bien, defecto mayor que pueda citar? Vamos a ver. exacto. Uno de los defectos que se puede dar en mi estación donde yo trabajo, y es que se vaya una orden con un collar incorrecto. En mi estación yo lo que hago es que le pongo los collars a los breakers. Entonces, un defecto mayor podría ser que una orden completa, vamos a suponer una orden de 50 piezas, que se vayan todas con collar incorrecto. Eso va a ser un defecto mayor. Y puede que el comprador lo devuelva para atrás porque no cumple con los requisitos que él lo ha pedido. Ok, pero una cosa, tú le pones un collar diferente a lo que debe llevar. ¿El producto funciona o no funciona? Claro, funciona. Lo único que hay que cambiarle Funciona, pero no como espera el cliente. Perfectamente. En ese caso, como tú dices, tienes razón, es un defecto mayor. Muy bien, vamos con Ricardo Báez. Profesor, algo que quiero decir desde hace rato, que parte de los compañeros han dicho. Cuando por ejemplo, se construye una orden y se le envía al extranjero, a un cliente, que en el manual le da una indicación y la indicación no cumple con los requerimientos del break, con la construcción, es un problema mayor, porque eso le puede causar que a la empresa que ellos le compran le pueda causar problemas. Esa empresa, como por ejemplo allá, donde yo trabajo en Eaton, ellos recomiendan, ¿verdad? Al 100% los breaks que ellos hacen, porque si algo llega mal allá, ellos se comprometen a ellos suplir ese material de nuevo con un menor costo. Es un defecto mayor. Ok, pero déjame, a ver si entiendo, Tú como cliente, vamos a ver, tú como un cliente, tú vas a una tienda y compraste un breaker con un amperaje y un voltaje que tú estás esperando que pase. Entonces, está identificado como que hace algo, pero al final hace otra cosa con más o menos voltaje. ¿Te refieres a eso? Sí, y si no es así, porque eso tiene una garantía, eso es como que usted compra un teléfono y tenga una garantía y la garantía no le funcione. Y yo me comprometa a que si no le funciona, yo tengo que suplir ese teléfono con otro teléfono y usted no tiene que darme nada. Ok, bien, perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Vamos con Carlos Zavala. Profe, también un defecto mayor puede ser que los breakers allá en el interior del cover le colocamos un material. Entonces, eso puede ser un efecto mayor si no se lo ponemos, porque el breaker puede funcionar sin eso, pero como quiera le va a hacer falta porque eso está en la instrucción de manufactura. Ok, o sea, el breaker funciona, pero le falta una parte que aunque no sea crítica para su manejo, está dentro de lo que son las especificaciones que el cliente pidió. Bien, perfecto. También puede ser un defecto mayor. Bien, vamos con David Constanza. Sí, pero también un defecto mayor también es cuando el fusible, no el breaker, no le selló correcto de la prueba que se le realizaron. Perdón, el breaker, Como por ejemplo, perdón. prueba de rayo X, de tester, que
no se le pongan los sellos correspondientes de la prueba que se le realizó el fusible breaker, pero no tiene los sellos que le dicen que se le hizo tal prueba. ¿Me Vamos a entendió? ver. Sí, te entendí, pero creo que tú veas el próximo defecto, que creo que corresponde más a un defecto menor. Pero vamos a ver, cuando pase la diapositiva, ponte pendiente para que veas sí o no. Vamos con Wellington Candelario. Buenas noches, ¿te escucha? Buenas noches. Sí. Para mí un defecto mayor, profesor, es que vamos a en la línea que yo estoy trabajando actualmente, nosotros trabajamos con breaker inteligente. Se está cortando mucho, Wellington, no se escucha nada. De modo que vamos a seguir con la otra parte. Bien, el siguiente después del defecto mayor, sigue entonces lo que es el defecto menor. Es una discrepancia con respecto a los estándares, pero no afecta la capacidad del uso del producto. O sea, el producto funciona perfectamente, no hay ningún tipo de problema, pero hay algunas cosas que son más bien que cosméticas. Cosmética es que regadura y cosas como eso. Por ejemplo, en la parte de bienes, problemas con la costura. En este caso, como ustedes ven, la costura de una camisa, de un poloché, de un pantalón, se descose de un solo lado o está en ese caso, no está alineada. El pantalón, la camisa, lo que ustedes están tejiendo, no se va a ver por ahí, sino que simplemente tiene una característica que se vería feo, pero no todo el mundo lo nota. Notan quizás dos o tres personas que se fijan mucho. En ese caso, por los bienes sería la parte de una costura. Cuando es servicio, retrasos en la entrega de una factura por falta de papel en la impresora. Usted va a un supermercado, por ejemplo, cuando termina de hacer la compra, la cajera le dice, o el cajero, mira, no te puedo dar factura porque no tengo papel para impresión. O si sale, sale muy mal. O sale incompleta, lo que sea. ¿Verdad? Permiso. Ahora, esperen que le dé. Un momento. Tiene que levantar la mano primero, esperar que le digan que hable. No pueden tomar el micrófono antes de que le den la oportunidad. Vamos con Rosana Félix. Rosana, dígame. Buenas. Un defecto menor sería también en el caso de un breaker que le llega al cliente sin algún accesorio. O sea, el breaker va a funcionar perfectamente, pero le faltaría algún accesorio, dígase un ticket, identifique algo, podría ser. Ok, perfecto, muy bien. Es un defecto menor porque no afecta la funcionabilidad del producto, aunque le falta una que otra cosa, que son más bien cosas elementales dentro de su empresa. Vamos con Wellington Candelario. Diga, Wellington. Podríamos Adelante, llamar como cuando uno, ¿qué se aplica, profesor? Bueno, para que no se escuchó nada. O sea, se cortó mucho la comunicación y no se entendió prácticamente nada. Vamos con Gregory Jesús. Sí, profesor, ¿se me escucha? Sí. Sí, profesor, mientras en la línea de trabajo yo he podido ver un pequeño defecto menor, que es cuando no le untamos la grasa Manalú. Hay una grasa que se llama Manalú y otra Molicot.
Y hay momentos donde no le untamos grasa, pero el breaker tiene su función normal, pero con esa grasa con el tiempo, sin esa grasa con el tiempo la requerirá y entonces tendrá grandes defectos. Ah, perfecto. Bueno, puede ser un efecto mayor eso. O sea, no se da al momento, como tú dices, va a funcionarle bien durante 1 o 2 años, pero al tercer año va a fallar, entonces no es lo correspondiente. Vamos con Ismael. Dígame, Ismael. Bueno, yo diría que un defecto menor es algo que se puede solucionar en el momento. Por ejemplo, un break que le falta un sello, ya sea de calibración, un sello de empaque, que se puede ahí mismo solucionar sin tener que irse lejos a correr un riesgo. Ok, o sea, se detectó en el asunto de si lo detectaron antes, durante o después. No tiene ya que ver con lo que es defectos. Ya eso es otra cosa. Sería, si son defectos, son defectos. Independientemente sean vistos antes de empacar, después de empacar, después que el cliente lo tenga. Eso no tiene que ver. Vamos con Carlos Zavala. Profesor, un defecto menor también podría ser los breakers que ensamblamos pasan por varios procesos, entonces se ensucian de la grasa molicote, como dijo el compañero, y otras cosas también que le ponemos. Y después de eso hay que lavarlo. Y un defecto menor sería, un ejemplo, que le llegue el breaker al cliente todo sucio, o sea, sin lavar. Ok, bien. Si el cliente lo ve, lo saca de su cajita y dice, van, cabrón, está como feo tu breaker, pero funciona y quizá hay clientes que piensan que eso es natural, que pase eso. Muy bien, vamos con Ricardo Báez. Profesor, un defecto menor para mí es, por ejemplo, en una línea de ensamblaje, yo como calidad final, ¿verdad? Inspector de calidad, que ese es el Fanarawi. Cuando esté auditando los breakers, vea que para una orden, el Cicaplex, que se le pone en una estación, le falte Cicaplex o esté mal puesto. Yo voy a devolver esa orden para atrás hasta que no lo arreglen. No, eso para mí es un defecto menor porque yo me di cuenta, yo como Panalawi, a tiempo antes de que se mande para el suplidor. Sí, pero es que yo quiero que independicemos, son dos cosas diferentes. Una cosa es la detección del defecto, es una cosa que no tiene que ver nada si es defecto menor, mayor o crítico, esa es la detección. Ahora bien, el defecto es si tiene o no tiene defecto, que se detecte o no se detecte, dentro, fuera, donde el cliente, antes de salir, después de salir, esos son otros 500. Defectos son defectos. Bien, vamos entonces con Nicolás. Bueno, sí, disculpe por la interrupción de ahorita. Un defecto para mí menor sería que por ejemplo, en caso de que sea un trip, se manda para el cliente una orden de 20 trip, a uno de los trips, dado caso, teniendo en cuenta que todos los trips requieren un tornillo amarillo que le ponen, a uno de los trips le ha faltado un tornillo. ¿Entiendes? Entonces, ese tornillo no es, o sea, no es tan importante, pero debe tenerlo. En ese caso, le faltó un tornillo a uno de los trips. Pero eso funciona así, se lo ponen. O sea, Para mí es un defecto menor. Ok, porque el producto funciona normalmente, no, por eso no se va a dañar. Bien, Exactamente. perfecto, bien. A ver qué nos dice Juan Miguel. Profe, entiendo yo que un defecto menor sería, por ejemplo, usted sabe que los breakers tienen un número en el handle, que es lo que identifica el amperaje, por ejemplo. Y el defecto sería que al cliente le llegue el breaker sin ese numerito. El breaker trabajaría todo normal, lo único que no especifica de qué amperaje es. Ok, bueno, va a depender, porque por ejemplo, si tiene un empaque y el empaque sí tiene
el amperaje que lleva y corresponde ese empaque a ese breaker, no hay problema. Ahora bien, si tú compras el breaker suelto, sí es imprescindible y si es un defecto mayor, si no tiene ese numerito que lo acredite, porque ya la persona va a poder tomarlo y lo puede usar en una cosa que no debería de ser. Entonces, va a depender mucho de eso, si está empacado o no está empacado. Bien, vamos entonces nos quedamos con Jeremías. Pues. Bien, profe. Un defecto menor que puede ser también, allá en el trabajo, en una esquina del breaker, entre el medio del breaker y la base, se le pone un papelito que se le llama factory. Eso es lo que le indica al cliente que el breaker no sea destapado, o sea, que viene sellado desde fábrica. Entonces, el breaker funciona normal, pero no tiene el factory. Eso yo podría verlo como un defecto menor. Ok, bien, está bien. Vamos con Silvio Emiliano. Bueno, para mí un perfecto es cuando al fusible le hacen la prueba de pull test y no le ponen sello. Le hacen la prueba de pull test y la prueba de corriente y no le ponen los sellos. Para mí es un defecto menor. Ok, no le ponen los sellos. Ahora, pero una cosa, Silvio. Esos sellos, si no lo tienen, el cliente puede utilizar mal. O sea, puede colocar el breaker donde no va, con un amperaje diferente. ¿O no tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver con eso, pero Entonces, sí, funciona. sí, sí, pues está bien, pero sí. Si el amperaje es de 110 y él lo pone en 220, lo que lo va de una vez a dañar el breaker. O si al revés, si es de 220 y tú lo pones en 110, nunca va a hacer el trabajo como debe ser. O sea que realmente va a depender si tiene una información, ahorita decíamos eso, en el empaque. Si en el empaque está bien identificado, aunque no lo tenga por dentro, pues entonces no sería un defecto menor. Bien, entonces vimos ahí ya lo que son los defectos críticos, mayores y menores. Entonces, vamos a ver, por aquí tenemos algunas preguntitas. Algunas personas que no han hablado absolutamente nada en el encuentro de hoy. Tenemos por aquí a ver quién. Bueno, sí han hablado casi todo. Jimmy Dipre, por favor, tome su micrófono. Ajá, estoy aquí. Jimmy, por favor, mencióname un defecto crítico en su línea de producción o en su producto principal de su empresa. Bueno, el mismo ejemplo que di ahorita, con lo que es el laseo del breaker. Si el breaker se le da un laseo que no es el que él lleva, te da una identificación que no es de él. El breaker puede ser que sea de un voltaje de 600 y la etiqueta que se le ponga por el mal laseo puede decir que tenga 400, que sea menos voltaje. Entonces, cuando el cliente reciba el breaker que vaya a usar para 600, que es el voltaje que él pide, no le va a dar porque el breaker le llegó de 400, pero mal identificado. Ok, gracias. Vamos a ver con Famer Baez. Famer, toma su micrófono, por favor. Cíteme un defecto mayor en su producto principal, o sea, un breaker. Famer Baez. Famer Baez. ¿No me escucha, Famer Baez? Tenemos que irle por aquí, porque si no, ¿verdad?
De nuevo, Famer Baez, su micrófono. Sí, profesor. Estoy aquí. Ah, bueno. Dígame, por Es que favor, tengo un problemas con la defecto, conexión. un defecto mayor en su organización, en sus productos, ¿cuál sería? Bueno, profesor, por ejemplo, un cover que esté roto. Nosotros no podemos mandar al cliente un breaker con un cover roto, simplemente se cambia, se le pone otro Ok. cover. Eso, el producto funciona con el cover roto. Sí, claro, claro. Ok, perfecto, muy bien. No le está Nítido, afectando ninguna parte entonces, adentro, simplemente el cover está roto, se cambia y listo, se le pone un cover nuevo. ok, muy bien, gracias. Ricardo, dígame. Profesor, para mí un defecto mayor es, por ejemplo, un breaker que se vaya con un accesorio, por ejemplo, con un material de metal dentro del breaker, es un defecto mayor porque cuando el cliente lo instale, donde lo va a instalar, puede provocar un incendio o cualquier cortocircuito por los cables. Ok, bien, perfecto, está bien. Entonces, vamos entonces a seguir por aquí. Vamos entonces a ver ahora, ya vimos lo que son los defectos, ¿verdad? Críticos, mayores y menores. Vamos entonces ahora a ver por aquí, que aquí hay un asunto que no estaba bien. Esto se llama la tabla ANSI, tabla ANSI. ANSI es Asociación Norteamericana de Calidad, quienes hacen las tablas de determinación de lo que es el muestreo. Recuerden que cuando hablamos de calidad, hablamos de que habían cosas que eran por muestreo, que revisamos 100% y demás. Entonces, este va a decir, en este caso, la tabla ANSI, vamos a ponerlo por acá, bonito, ANSI. Qué feo, ¿verdad? Pero quedó escrito ahí. ANSI. La tabla ANSI se determina de acuerdo al número de lote y de acuerdo al nivel de inspección, qué cantidad de unidades tiene que tomar como muestra y con cuántas unidades en defectos críticos mayores y menores usted como inspector de calidad va a aceptar o a rechazar un lote. Eso es lo que hace esa tabla ANSI. Entonces, precisamente, tenemos ahí, vamos a explicar primero la primera parte que tenemos aquí, el tamaño del lote. Lo va a determinar dos relaciones. Uno, el tamaño del lote, cuánto tiene el lote y también el nivel de inspección que ustedes deciden pues implementar o que su organización decide implementar. Entonces, vamos comenzando primero lo que es el nivel de inspección especial. Son cuatro niveles de inspección especial. ¿Qué diferencia hay entre el nivel de inspección especial y el nivel de inspección normal? Cuando hablamos de nivel de inspección, vamos a comenzar con el normal, que es menos crítico, para decirlo de una forma. Un nivel de inspección normal se hace en empresas donde si el producto no queda bien, posiblemente no pone en riesgo la salud y la vida posiblemente de un cliente. Entonces, por ejemplo, si cuando usted fabrica una silla y la silla le falta el asiento donde se sienta, es un defecto crítico. Sin embargo, ese defecto crítico no pone en riesgo, a menos que sea algo muy diferente, pero muy punzante, lo que sea, no pone en riesgo la salud ni la vida de una persona. Es un defecto crítico, pero está y se puede realizar en los niveles de inspección normal. O sea, no es su máximo nivel crítico, no afectaría la vida de una persona. Bien. Cuando es nivel de inspección especial, sí realmente, posiblemente, ese producto, si funciona mal y tiene un defecto crítico, es posible que afecte hasta la vida de una persona. Imagínense, un defecto crítico puede ser
que usted se ponga una inyección de vitamina B2. Usted compra la cajita, dice vitamina B2. Abre el empaque, vitamina B2. Y después cuando se lo pone, resultó que sea algo que sea, por ejemplo, algo que tenga azúcar. ¿Cómo se llama eso? Suero. No sé lo que tienen azúcar. No recuerdo cómo se llama esos sueros. Que le ponen un suero normal a la persona para poderle simplemente meter por ahí alimento. Entonces, si el suero tiene azúcar y usted es diabético, entonces es posible que esa supuesta vitamina B que usted le puso a una persona, un suero, pueda matar a ese diabético. Entonces, es un nivel de infección especial y cuando es un efecto crítico como ese, evidentemente pone en riesgo la vida de las personas. Entonces, por eso es que los niveles de infección van a variar. Por otro ejemplo más, un nivel de infección normal puede ser en una fábrica de zapatos. Un defecto crítico puede ser que el zapato usted lo quiera negro y la empresa lo fabrica marrón. Un defecto crítico. Ahora, ¿eso va a poner en riesgo a la persona, la vida, lo que sea? No, porque simplemente usted no recibe el producto o no lo utiliza. O no sale de la empresa porque era negro y salió marrón. ¿Ya ven? Ahora bien, del otro lado, un defecto crítico pudiera ser para una empresa que fabrique ¿qué cosa? Casco protectores, supongamos. De eso que usan los motoristas. Entonces, en casco protector debe recibir que con una fuerza de, supongamos, de 50 PSI de presión, el casco se rompa. Pero un defecto crítico puede ser que se rompa a la mitad de la fuerza que le hace. Usted le da una galleta a una gente y le rompe el cráneo con ese casco. Entonces, en este caso, el nivel de inspección especial tiene que ver con cosas como esa, que pueden hacer un daño que puede afectar a la persona o a la naturaleza o quien sea. Tomando en consideración eso, ya ustedes ven que hay niveles de inspección especial y niveles de inspección que son normales. Y dentro de ellos, hay unos que son más críticos que otros. Por ejemplo, ahí está en el nivel de inspección normal, está el nivel 3, que es estricto, el nivel 2, que es general, y el nivel 1, que es bajo. Entonces, mientras menos crítico sea el producto para la vida o para lo que sea la conservación de la persona, evidentemente el nivel va a ser cada vez más bajito. Sin embargo, aquí es al revés. El nivel 1 es posiblemente mucho más crítico que el nivel 4. Dígame, Gregory. Adelante, Gregory. Sí, profesor, si usted no va a dar la explicación, yo quiero que usted me dé la explicación de qué significan cada una de las letras. Eso que me estoy dando, precisamente eso me lo estoy dando. Dijimos, primero comencé con el nivel de inspección normal y dije que el nivel 3 estricto quiere decir que son productos donde el estricto, donde está muy cerca de ser especial, porque el resultado de un fallo a nivel crítico pudiera poner en riesgo lo que es la vida de una persona. El nivel 1 bajo, me fui entonces al extremo de otro lado, nuevamente repitiendo lo mismo, es que el nivel crítico de ese producto prácticamente no va a afectar en nada lo que es la vida o propiedades de personas. Ahora, nuevamente le digo, estoy repitiendo, ¿verdad? Ya que el compañero parece que no está oyendo, el nivel S1 es el más crítico dentro de los niveles de inspección especial, hasta el nivel S4, que es el menos crítico dentro de ese tipo de niveles especiales. Entonces, un nivel S1 especial, S1, posiblemente sea, usted fabrica, por ejemplo, marcapasos. Imagínese fabricar marcapasos. Si el marcapaso falló
solo una vez, la persona murió. No hay forma de usted decir, no, lo que pasa, no. Si no llegó la corriente y no le hizo así al corazón 3 veces, la persona falleció porque falló el marcapaso. Por eso es que el nivel de infección S1 es el más crítico dentro de los más críticos. Y nos vamos entonces al otro extremo, que también dijimos que pudiera poner en riesgo la vida de una persona. Por ejemplo, si usted fabricara, en este caso, vamos a poner algo que sea bastante crítico también, vacunas no, también vacunas están en nivel S1, S2, pero ¿qué producto sea así, muy crítico, pero no tampoco, o sea, normal? Vamos a ver, una motocicleta. Ustedes fabrican motocicletas. Miren, un buen ejemplo. Motocicletas. Los frenos de la motocicleta. Si esos frenos no funcionan, posiblemente la persona muere porque se estrella por ahí. Entonces, la fabricación el funcionamiento del freno dentro de la motocicleta puede llegar a ser crítico, porque si no se controló los sistemas de calidad, es posible que usted no pueda detener la motocicleta frente a un camión. Ahí mismo, cuchuplum. Como ustedes ven, me fui lo crítico a lo que es más y a lo que es menos. Viéndolo así, tenemos ya todo ese tipo de definición. Les hago todo este tipo de explicación teniendo la seguridad de que ustedes esta tabla la van a ver en el día de hoy y posiblemente no la ven más. ¿Por qué? Porque esas decisiones no la toma el inspector de calidad. Eso lo toma el gerente de producción conjuntamente con el gerente de calidad. Dice, bueno, vamos a utilizar tal nivel de inspección y vamos a sacar tales o cuales unidades de acuerdo a lo que tenemos. Comenzando por acá. El ejemplo, vamos a buscar aquí, hay un ejemplito que vamos a ir resolviéndolo poco a poco. El ejemplo es el siguiente. Tenemos un tamaño de lote de 9.800 unidades. Y el nivel que vamos a utilizar es el nivel 1 bajo. Recuerden, 9.800 unidades, el tamaño del lote, y el nivel que vamos a utilizar es el nivel 1 bajo. Vamos a ir entonces a la primera tabla. 9.800 sería aquí, pues está en ese rango, que está por un color diferente, perdón. Está en este rango, 9.800, y el nivel que vamos a utilizar es el nivel 1 bajo. ¿Lo ven? Entonces, donde coincide la tabla, en este caso, es la letra J. Entonces, eso me quiere decir que vamos a utilizar la letra J para el siguiente proceso. Bueno, que le borré un poquito y es posible que te haga confusión. O sea, la letra J es la que vamos a utilizar de aquí para revisarlo en la próxima tabla. Entonces, recuerden, el tamaño del lote lo hacemos coincidir con el nivel de inspección y donde coincide la columna con la fila me va a dar una letra. En este caso, la letra J. O sea, en la próxima tablita vamos a encontrar entonces la letra J. Miren la letra J, ¿verdad? Entonces me dice defecto crítico, defecto mayor y defecto menor. Ah, ahora sí. Entonces tenemos que el tamaño de la muestra, recuerde que son 9.800, ¿verdad? ¿Qué dijimos? 9.800, exactamente. De 9.800 vamos a tomar entonces una muestra de 80 unidades. ¿Ven ahí? 80 unidades. Entonces, entre esas 80 unidades, como yo las reviso, voy a revisar si tiene un defecto crítico o menos, el producto o el lote es aceptado. O sea, miren aquí, un defecto crítico o menos, dentro de las 80 que revisé, el lote completo de 9.800 unidades es aceptado. Ahora bien, si tiene 2 defectos críticos o más, esas 80 unidades,
entonces el lote es rechazado. ¿Me van siguiendo, verdad? O sea, primero vamos a buscar aquí, dijimos, buscamos la cantidad del lote, 9.800, y lo vamos a cruzar con el nivel 1 bajo. Vamos a la primera tablita y dijimos 9.800 está en este rango que está aquí. Y el nivel de inspección bajo, tenemos la letra J. Entonces ya en esa letra J vamos a la próxima tabla y decimos, para esa cantidad de 2.800 y ese tipo de inspección, el tamaño de la muestra es 80 unidades. Entonces, de esas 80, si tienen defectos críticos, 1 o menos, el lote es aceptado. Si tiene 2 o más, el lote es rechazado, con defecto crítico. Ahora bien, si el defecto es un defecto mayor, en este caso, con 3 defectos mayores de las 80 unidades que revisé, el lote es aceptado. 3 unidades o menos, el lote es aceptado. Pero si tengo 4 o más defectos mayores entre las 80 que revisé, entonces el lote es rechazado. La siguiente parte es el defecto menor. Si encuentro 10 defectos menores o menos en las 80 unidades que muestré, en este caso yo acepto el lote. Y si encuentro 11 defectos menores o más dentro de las 80 que revisé, entonces el lote es rechazado. Eso es lo que se escribió en esta parte. Ustedes ven acá, letra J. Tamaño de la muestra, 80. No sale los 80, salió. Recuerden que sale de aquí, este 80, que es el tamaño de mi muestra. Déjenme borrar todo esto, ¿verdad? Porque estoy viendo disparate acá. 80. Entonces, luego me dice, acá, ¿con cuántos defectos críticos acepto? Entonces, en ese caso, con 1 o menos y con 2 o más rechazo. ¿Y no salió eso? Pero aquí está. Con 1 acepto o menos y con 2 o más rechazo. ¿En cuántos defectos mayores? Con 3 acepto, 4 rechazo. Y lo escribo aquí en la parte de aquí. 3 acepto, 4 rechazo. ¿Con cuántos defectos menores? 10 y 11. Con 10 acepto o menos y con 11 en más rechazo. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Todo en claro. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle 5 minutos, no más de ahí, 5 minutos para que ustedes hagan la segunda, que es ese tamaño de lote y el nivel S2. Por favor, 5 minutos. Desde ahora voy a poner en silencio todo esto. Si terminan antes, levanten la mano. ¿De acuerdo? Pero a los 5 minutos, a cualquiera de ustedes le voy a preguntar. Todos tienen que hacerlo. Así que 5 minutos.
Aló. Tiene que levantar la mano para poder hablar primero. Bien, entonces veamos lo que dice Edwin Gabriel. Edwin, el ejercicio nos dice esta cantidad de unidades. Bueno, Ujú, lo primero es que buscamos la letra, ujú. nos vamos a la tabla, es la letra E. La letra E porque está en el nivel S2. Ok. Entonces la letra E, ¿qué le dice? La letra E nos dice que está entre los 35.000 a los 150.000, que es el tamaño de muestra, que es el número 3. Ok. ¿Con cuánto acepta y rechaza en ese caso? ¿Perdón? ¿Con cuánto se acepta y rechaza el lote con los defectos críticos mayores y menores? Sí. Nos vamos a la tabla. En la tabla me dice que acepta con 0 acepto, con 0 acepto y con una rechazo. Siga. Son Entonces, tres defectos, crítico, mayor y menor. Entonces el defecto mayor
me dice que con 0 aceto también, y de 1 a 2 y con una rechazo. Es el defecto mayor. Y el defecto menor me dice que con 2 piezas yo aceto y con 3 rechazos. El defecto mayor. Ok, gracias. Vamos a ver qué nos dice Nicolás. Nicolás, ¿estás de acuerdo con tu compañero o tienes algo De acuerdo al 100%. Tenemos los mismos pensamientos. Bien, gracias. Rosana, ¿qué te dice Rosana? A mí me engañó en la D, que son con 8 muestras. La D. La D. Primero, la cantidad son 67.568 nivel S2. A ver. Sería aquí que alguien tiene algo puesto aquí, no sé qué carajo es. Y, ok, tenemos entonces aquí, sería de 35.000 a 150.000. Y el S2 te da E, te da la letra E, no la D. La letra E. Ya. Bien. Ok, bien, entonces como ustedes vieron, ese es lo relativo a lo que es esa tabla. Tienen que completar, ya está esa actividad en el Infoté virtual, está desde el sábado, me parece. Bueno, desde antier está ya puesta. Entonces, tienen que terminar esa actividad. Vamos entonces ahora, no voy a seguir explicando porque ya todos tienen esa parte, ¿verdad? Vamos ahora a buscar lo que es precisamente lo del proyecto final. Ya vimos que ustedes hicieron y trabajaron todos la primera parte. Vamos ahora a trabajar la parte 2 y 3. Recuerden que tenemos pendiente hacer el proyecto final en lo que nos queda de curso. Proyecto integrado. Vamos aquí. Vamos a ver por aquí. Está cargando. Le voy a poner algunos ejemplos que bueno que ustedes pues lo tomen en consideración. Como ustedes ven, estas son las recomendaciones de las herramientas a utilizarse. Rubén, ¿quiere decir algo? ¿Me tiene la mano levantada? Sí, profesor. Lo que pasa es que al iniciar la clase, hasta ahora no se me veía la pantalla. Ahora que usted subió eso, se me ve. Y tengo 3 clases lo mismo. Bueno, es un problema de su equipo, tiene que resolverlo. ¿Qué le puedo decir? Okay. Si sus compañeros sí lo pueden visualizar. Ok, bien. Tenemos entonces por aquí. Tenemos entonces acá que esos son los proyectos. Ya ustedes eligieron, cada grupo eligió uno diferente. Vamos entonces ahora a revisar qué van a hacer con esto. Ya ustedes hicieron esta parte que fue precisamente la etapa previa, el problema, compararon con otras 3 o 4 proyectos y luego dijeron acá el nombre del proyecto, el equipo de trabajo, el problema a resolver, todo está hecho ya en cada equipo. Vamos ahora a seguir con la siguiente etapa, la etapa número 2, descripción teórica de las herramientas o métodos a utilizarse para realizar el proyecto integrado. Entonces, usted eligió una herramienta, entonces le voy a ponerle el ejemplo directamente. Vamos a ir al ejemplo y nos dice por aquí. En el caso mío, ¿verdad? Mío no. Eso fue una empresa X dentro de un parque industrial que eligió este proyecto. Ellos eligieron registro de calidad manejado con dispositivos móviles como tablet y celulares. Eso fue lo que ellos eligieron como proyecto.
Entonces, la pregunta que le dice, ¿por qué se debe utilizar esas herramientas o métodos? ¿Qué sucede? Hubo algunos grupos que decidieron utilizar 2 métodos, no solamente uno, 2, porque dijeron que con un solo método no pueden llegar a su objetivo. Dígame, Rosalba. Profe, no se me ve la pantalla. Pero, ¿qué puedo decir? O sea, tienen que revisar, otra vez reconectarse. No puedo hacer más nada. Eso es su equipo que tiene algún problema. Entonces, dice, ¿por qué se deben utilizar esas o esa herramienta cuando usted utilizó solamente uno? En el caso de ustedes, que todos eligieron uno. Ahora, si ustedes ven que el desarrollo de su proyecto requieren otra herramienta adicional, entonces en este caso, usted llena ese cuadro y también llena el cuadro de abajo. En este caso, ¿por qué se debe utilizar esa herramienta? El registro de calidad manejado con dispositivos de móvil y de tablet. Dice esta persona, el trabajo posterior de digitar y archivar los documentos es tedioso. O sea, pongámonos en el contexto de esa empresa. No sé cómo ustedes lo hacen, pero esa empresa lo que tienen son preimpresos los registros en blanco. Entonces, cada persona, lo que va, el inspector de calidad va llenando los registros en blanco de forma manual. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, tiene que apagarlo. Rubén Alcántara, apague su micrófono. Ok. Entonces, esa empresa específicamente tiene los registros de calidad, tiene un manual, un formato, ellos van a ir llenando, poniendo la cantidad manualmente, todo manualmente. Pero ¿qué sucede? Esa empresa tiene ya más de 8 años en el mercado y tienen tremendo problema porque tienen muchísimos registros ahí guardados. O sea, precisamente es muy tedioso poderlo controlar. Ahora bien, después le pregunta, los insumos necesarios para desarrollar el proyecto integrado, personas, equipos y tiempo, ellos necesitan son, de acuerdo a lo que ellos revisaron, 7 tabletas, o sea, tablets, con conexión a internet. Una para cada inspector de calidad por turno. O sea, en cada turno de trabajo ellos tienen 6 inspectores de calidad. Entonces deben tener una, pues, son 6 inspectores, pero tienen como que era una, por si acaso se les acaba la batería o lo que sea, tienen una de repuesto para poder suplir a ese que falta. Si se daña una, va a mantenimiento, que no se deja hacer el trabajo. Entonces eso es, primero, lo que deben utilizar por el reconocimiento, decir por qué deben utilizar tal o cual asunto y después qué van a necesitar para poder desarrollar el proyecto. En la siguiente etapa, que es la etapa número 3, dice desarrollo del proyecto integrado. Diagnóstico inicial del problema como indicador, línea base de dónde partimos. Entonces, ¿cuál es el problema que ellos tienen? Ellos tienen que definir entonces desde dónde van a ellos a arrancar con el proyecto. Van a arrancar desde el punto tal, viendo qué ha pasado. Entonces, ellos explican acá. Los inspectores de calidad, 6 por turno, llenan a mano los registros de calidad. Al terminar, deben ser digitados en el laboratorio, pero se acumulan hasta 4 meses y no se realizan porque se fue a vacaciones la persona que lo digita tiene otra cosa diferente, 4 meses sin hacer. Esto afecta al departamento porque hay muchos registros acumulados y se hace difícil encontrar alguno de estos. Por ejemplo, se encontraron productos defectuosos en despacho. Tú quieres buscar el registro de calidad de ese día, quién tuvo como operador, qué material se utilizó, quién fue el inspector de calidad. Y para encontrar ese registro hay que remover y buscar 50, 60, 70, 300 registros hechos a mano. Se hace muy difícil poder tener entonces lo que es ese registro. Además, el área de archivo tiene 35 archivos repletos de papeles, 3 habitaciones, en eso solamente, además de un área en almacén con 4 anaqueles ocupados. Ellos creo que mandaron una foto, vamos a ver. Ahí está la foto. Ahí que guardan ellos los registros de calidad. Como ustedes ven, está bastante saturado porque tienen mucho tiempo. Tienen ya, como les decía, el país tiene 8 años, están todos los registros. Una parte, perdón,
de todo. Ellos tienen 3 habitaciones, así como ustedes ven, llenas de cosas. O sea que no es nada fácil. El problemita de ellos es bien complicado. Y conseguir un registro ahí, quizá ellos están más organizados, pero miren cómo están estos. Amarrados con una soguita, otros están todavía no están categorizados porque aún no están en caja. Se hace muy difícil el tipo de proyecto. Entonces, la siguiente fase es etapa 3. Desarrollo de un proyecto integrado, el diagrama de Gantt del proyecto integrado. ¿Cómo se hace? Un cronograma de trabajo. Aquí está el ejemplo que ellos hicieron. Primero, se hacen y se van a escribir las actividades necesarias para poder realizar el proyecto. Van las etapas una por una, pa. Después que tengan las etapas, van a ponerle la fecha de inicio y la fecha final de cada etapa. Y aquí está entonces por semanas. Semana 1 van sombreando, la semana que se llevan, algunas que se hacen de forma paralela. En este caso, estas dos actividades se hacen paralelamente y también estas 3 paralelamente. Como ustedes ven, tienen cada una su definición. Entonces, vamos a comenzar viendo cómo hicieron ellos eso. Todavía terminaron, estamos a 4, mira, terminaron hace un par de días. Tengo que revisar ese proyecto final. Primero, selección del tema del proyecto integrado. Eso se hizo el 30 de octubre hasta el día 2 de noviembre. Ellos ya eso lo hicieron. Dice, diagnóstico inicial de proyecto integrado. El diagnóstico inicial, recuerdan que el diagnóstico es, ellos ya lo pusieron. Hicieron, por favor, alguien está moviendo la presentación. Por favor, no le ponga la mano a la presentación. No lo mueva la presentación. Coño. Una persona que me entró y borró la presentación. Déjeme otra vez abrirla, por favor. No le ponga la mano a la presentación porque vamos a perder ahora 15 minutos más antes de terminar este asunto. No le ponga la mano a la presentación. Se lo he dicho varias veces ya. Profesor, ¿y usted no puede ver quién fue? No, vamos a dejar así. Si sé quién fue, lo voy a quemar hoy mismo. Yo sé quién fue, pero voy a dejarlo tranquilo. Ya, se ve. Un momento, está subiendo ya. Bien, entonces nos quedamos en el cronograma de trabajo. Vimos aquí entonces cómo se hace, cómo se realiza. Tenemos entonces el cronograma y todo el asunto. Ahora bien, luego de eso, me perdí donde íbamos ya. Dice acá, colocar registros, ok. Bueno, vamos a leer nuevamente. Dice aquí, selección del tema del proyecto integrado. Eso fue el 30 de octubre, como ustedes ven, ya está marcado acá. Diagnóstico inicial del proyecto integrado. El diagnóstico inicial era qué pasaba, o sea, de dónde vamos a comenzar con el proyecto. Mira, el proyecto, ahora mismo lo que tenemos es tal o cual situación. ¿Dónde está eso? Eso está, ya está aquí, el diagnóstico, mírenlo acá. Dice, los inspectores de calidad por turno, ya se lo leímos anteriormente. Ese es el diagnóstico. Ellos hicieron ese trabajo, ese grupo, lo hizo entre el 2 de noviembre y el 2 de... en un solo día lo hicieron ese diagnóstico. Ahí está. Luego dice,
recuerden que este es un diagrama a futuro, pero si ya ustedes hicieron una parte, como pasó ahí, la van poniendo, pero es a futuro. O sea, ¿qué harían y en qué fecha lo harían? Luego dice, desarrollo del programa para toma de datos en línea de producción. Eso va a ser el 16 de noviembre a 20 de noviembre. Eso es prácticamente una semana que le llevó. ¿A quién? Al departamento de compras. Compró las tabletas y el responsable fue sistemas. O sea, el departamento de sistemas, en la tableta que compró el departamento de compras, ellos entonces montaron ese programa. Luego, prueba de programa de tabletas, eso fue el día 23 de noviembre al 30, una semana completa para aprobarla. Eso lo hizo el departamento de sistema, el departamento de calidad. El uso del programa conjuntamente con el reporte. ¿Qué hicieron? En esa semana, esas 3 semanas que ustedes ven ahí, ellos hicieron lo siguiente. Al mismo tiempo que usaban la tableta, también utilizaban los registros manuales. ¿Por qué? Porque si ya lo salía mal, se perdía todo. Se tenía que hacer al mismo tiempo. Fue un poquito tedioso porque tenían que hacer 2 reportes los inspectores de calidad, tanto el sistema como el manual. Pero había que hacerlo así por lo menos durante un par de tiempo. Luego, diagnóstico de resultados del uso de tabletas. Eso lo hizo el Departamento de Sistema de Calidad y Calidad más bien. También utilizaron las mismas 3 semanas, al mismo tiempo que iban llenando los inspectores de calidad manualmente y también al mismo tiempo iban haciéndolo de forma virtual. Había un seguimiento, como ustedes ven, en cada semana, el trabajo cómo se iba haciendo. Luego dice, utilizar solo las tabletas, dejar de utilizar los registros de calidad impresos. Para eso utilizaron 2 semanas nuevamente de prueba y se dieron cuenta que en 2 semanas todo iba de maravilla, perfecto. Entonces ya, como todo estuvo bien, la revisión de resultados del día 30 de noviembre al día 4 de diciembre, que terminó apenas antier esa revisión, son 3 semanas que ellos tuvieron para eso. Como ustedes ven, se les llevó 10 semanas desarrollar eso, pero un proyecto que es realmente largo. Lo que ustedes seleccionaron son proyectos relativamente cortos que se pueden implementar hasta en 2 semanas. ¿Qué ustedes van a hacer? Ahí viene el asunto, ¿verdad? Esta parte de desarrollo de la parte 2 y parte 3 ya está montada desde hace varias semanas. Pero quiero que ustedes ahora, les voy a enviar este documento para que lo tengan en referencia, hagan lo que dice ahí. O sea, que primero, número 1, vamos atrás otra vez. En la parte de la etapa 2, van a buscar, a colocar aquí, en esta parte de adelante, vamos a poner otro colorcito, van a poner acá el proyecto que ustedes seleccionaron, aquí, y van a decir por qué se debe utilizar ese proyecto. Y van a decir los insumos necesarios que ustedes requieren para hacer ese proyecto. Bien, luego de que hagan eso, van a decir el diagnóstico inicial. Van a irse al área, van a ver, mira, lo que pasa es que en esta área pasa esto, aquello y lo otro, y queremos cambiar eso y tener tal o cual resultado. Después van a tener, si es posible, el asunto de tomar fotos. En muchos casos de ustedes no va a ser posible porque ustedes tienen prohibiciones de tomar fotos internamente. Ahora bien, si ustedes cuentan con los permisos para que su empresa le dé esto, ustedes hacen su foto. También hay personas que hacen, por ejemplo, un equipo que hizo en el piso, pintó las líneas para poder delimitar las áreas de almacén, las áreas de tal cosa. Se ve el piso pintado y no se ven fotos de los materiales ni nada de lo que ustedes hacen. Ahí sí, si no se ven los materiales ni nada, pues evidentemente no hay ningún tipo de inconveniente, pero siempre pedir permiso al supervisor o al gerente y decirle para qué es lo que ustedes están buscando. Si acaso pueden hacerlo. Por ejemplo, el formato que ellos utilizan para poder hacer registro de calidad, ellos no me lo pusieron ahí porque dice el nombre de la empresa. Entonces,
solamente pensaron en el área y es una foto que no tiene mucho que ver. Luego dice el desarrollo del proyecto, diagrama de Gantt, como ustedes ven ahí, lo tienen, llenar el diagrama de Gantt. Van entonces a realizar esas actividades. Y finalmente, en la etapa 3, dice, determinación de los indicadores clave para cada etapa del proyecto integrado. Un indicador es lo que le dice qué usted espera conseguir, mientras lo que usted tiene actualmente como resultado. O sea, en español, mi resultado es que para hacer en el caso de ellos, para poder llenar un registro de calidad actualmente, nos lleva, por ejemplo, 10 minutos al hacerlo manualmente. Pero al hacerlo de forma virtual, me lleva 1 minuto y medio. Ya es un indicador, me está diciendo que hay mejoras que se pueden plasmar en esto. Esa es la parte 3. Hasta ahí lo vamos a dejar, hasta la parte 3. Ustedes van a ver toda la parte, ejecutar la parte de planificación, medir los resultados y demás. Eso es la etapa número 4. Hasta la etapa número 3, ejecutar las actividades planificadas del proyecto integrado que está en el diagrama de Gantt. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? No preguntas, no sugerencias. Bueno, entonces, el próximo encuentro virtual será, déjame ponerlo, dejar de grabar aquí. El próximo encuentro virtual va a ser el martes de la semana que viene.